vamos a realizar el análisis nacional. Ingeniero, muchos temas nacionales también. Sí, bueno, le informo que todavía no tenemos ninguna retroalimentación con respecto al caso de New Business. Hay cantidad de recursos que la defensa de Edgardo Martinelli está presentando ante las autoridades correspondientes. No tenemos ninguna información de adelanto, salvo los recursos que se han presentado y se han explicado en detalles. Ahora que nosotros estamos dándole seguimiento a eso y por el efecto que podría tener eso en el desarrollo del proceso electoral. Tenemos también algunos elementos de la campaña electoral que vamos a conversar durante la semana, pero queríamos dedicarle unos minutos a un tema que es central en este país, el tema de la educación. Nosotros tenemos un problema serio en la educación. Y, claro, no es un problema que usted le puede achacar 100% a los maestros o profesores. No. Ellos son responsables de una parte importante de ese problema. Porque la preparación, el conocimiento de los maestros y profesores es importante. Con la existencia del celular y de las computadoras y todas las plataformas que hay, la formación de un maestro se puede mejorar por él mismo, si él quiere, y accede a los sitios en donde la información científica está disponible. El problema que estamos teniendo, sobre todo en los formadores de nuestros estudiantes, es que ellos tienen opiniones y tienen el derecho a tenerla, pero son opiniones basadas en datos falsos o información que no se asemeja a lo que está pasando científicamente. Entonces, cuando usted le conversa a ellos, es que el abogado tal dijo tal cosa. Entonces, así no se puede manejar la educación. ¿Cuál es la diferencia entre los tigres de la educación en Asia y nosotros en América Latina en general? Nuestra educación es una educación memorizante y mala. No solamente porque nuestros profesores y maestros transmiten eso, sino porque nuestros niños les hemos enseñado a conformarse con poco. Pasar es importante y cuando van al mercado laboral, está el mercado laboral por un lado y nuestros muchachos por otro lado. Y la reforma al sistema educativo no puede partir de abajo, nada más. Tiene que partir de arriba. Tiene que haber una reforma central en la Universidad de Panamá que transforme la Universidad de Panamá en un centro de excelencia del aprendizaje y que se dejen de estar en la militancia política para estar en la militancia de la formación. No hay nada más importante en nuestro desarrollo nacional que la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes universitarios. Y nos hemos acostumbrado a que nuestros muchachos se dejen llevar solo y sencillamente por la opinión de alguien que por la verificación de hechos. Por ejemplo, cuando ustedes hablen de ecología, yo los invito a que se lean al profesor Richard Levin, que fue un gran amigo mío en la Universidad de Puerto Rico y que fue profesor de genética y ecología en la Universidad de Harvard, para que vea usted cómo evoluciona el pensamiento de un hombre progresista en términos de entender el problema, porque no es un problema sencillo. Hablar de ecología no es hablar de cualquier cosa, es hablar, y sobre todo cuando hablamos de los ecosistemas, es lograr entender leyes de genética, probabilidades matemáticas, expansión y extinción de especies, dominio de otras especies, caracterización del ambiente donde se está desarrollando. Es un problema complejo que requiere información. Por ejemplo, para que usted tenga una idea de cómo aprecia la ciencia, muchos muchachos de nosotros, usted le preguntan, Albert Einstein fue premio Nobel. ¿De qué fue premio Nobel? Lo primero que te responden, por su teoría de la relatividad. Bueno, Albert Einstein jamás fue premiado por la teoría de la relatividad. Él ganó el premio Nobel de Física en el año 21 por los estudios de los efectos fotoeléctricos. ¿Y por qué no se lo dieron sobre la teoría de la relatividad? Porque esto fue un esbozo de una opinión de él
sin los estudios científicos correspondientes. Y genial. Pero no se lo dieron por eso. Porque la ciencia no se puede construir sobre la base de opiniones. El avance, por ejemplo, en inteligencia artificial está basado en el conocimiento de la matemática como lenguaje. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros muchachos en el manejo de la estadística, de la matemática, del cálculo, pero no del cálculo enseñado de memoria, sino de interpretar ante un problema. Si yo tengo una fracción que multiplica otra fracción, yo tengo que saber rápidamente una teoría sobre cómo debo resolver ese problema, no resolverlo, sino yo tengo que eliminar los denominadores. Por ejemplo, para darle un ejemplo, usted le pregunta a cualquier muchacho, ¿qué es el álgebra? Y no te la sabe definir. ¿Para qué sirve la geometría? ¿Entonces es lo que dicen? No, a verme, yo soy malo en matemáticas. No, la matemática, la bioestadística y la estadística es una de las armas fundamentales para su desarrollo. Y es el miedo que también se mete en la matemática. Claro, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la política ideologizada, de derecha, de izquierda, de lo que sea, se mete y entonces nuestros profesores y maestros quedan en las contiendas básicamente peleando salarios. La República de Panamá tiene el salario más alto de América Latina en materia de educación, pero tiene los valores más bajos en materia de calidad de la educación. Lo vimos en todos estos eventos, cuando nuestros maestros y profesores hablaban sobre el problema de la mina. No se habían leído ni siquiera el contrato, no sabían los análisis financieros del contrato, no tenían los volúmenes, que son más de 35 volúmenes, de los estudios ambientales que se han hecho en esa área. Y el fallo, se aseguro que no se lo leyeron. Yo me leí ese fallo completo. Lo extraordinario de ese fallo es que la Corte Suprema de Justicia falla, no en función de hechos que ellos mismos reconocen que no tienen la evidencia científica, sino de cosas que podían pasar. Es como si ellos quisieran juzgarme a mí como criminal, porque ellos podrían pensar que dentro de 10 años, si es que me quedan, yo podría matar a alguien. No, usted me va a matar a mí porque yo cometí un asesinato y usted tiene el arma y tiene a quien mate. La justicia no se hace sobre la base de un futuro que yo no conozco. La justicia se hace sobre evidencias. Me he leído completo, después le voy a hablar sobre ese país. Pero estos días nos demostraron a nosotros el bajo nivel de nuestra educación. Nuestros muchachos que salen a la universidad, cuando usted lo ve para militar en algo que sea de ciencias, que sea algo provechoso, usted se da cuenta de su bajo nivel educativo. Y cuando uno lo dice, le caen encima. Claro que nosotros venimos de allí, Y nosotros fuimos siempre, para poder progresar, buenos estudiantes. Y avanzamos en la medida en que avanzaba la ciencia. Y nos formamos políticamente, pero nos formamos científicamente. Y dábamos clases para preparar a nuestros muchachos. Lo que quiero plantearle con esto es que nadie que no le proponga a usted una reforma educativa en una perspectiva de 15 años le está hablando de resolver absolutamente nada. Nosotros no podemos. Un país que está ligado al mundo, que puede ser paso de los establecimientos de industria de alta tecnología. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos nuestros hombres y mujeres preparados para eso? Nuestra juventud en tecnología, en matemática. Cuando usted va a pedir trabajo, la primera cosa que le preguntan, si usted va a ser contador, le preguntan, ¿usted es contador bilingüe, sí o no? ¿Usted maneja proyecciones matemáticas, sí o no? Porque ¿para qué yo quiero tener a alguien que yo puedo conseguir en el mercado más barato? Entonces, lo que sucede fue lo que pasó en Minera. Cuando Minera buscó los trabajadores para hacer ese trabajo, ¿sabe lo que pasaba? Que los trabajadores no estaban calificados. ¿Sabe lo que tuvo que hacer? Prepararlos. Y hoy, esos 100.000 trabajadores que vamos a votar, y que todos quieren ahora buscarle trabajo, ¿a dónde? Son trabajadores altamente especializados, formados
en la más alta tecnología de minas. Ahí hay gente que habla de cerrar la mina y no tiene la menor leve idea de qué está hablando. Y lo peor no es eso que él lo diga, es porque hay gente que le cree eso. Entonces nosotros hemos puesto al país en el borde del abismo y lo hemos empujado al abismo. Ya lo verán ustedes en enero y febrero, pidiendo aumentos de salario, acusando al gobierno, porque todos quieren ser gobierno, todos hablan de darle instrucciones al presidente de la República. Si usted quiere ser presidente de la República de Panamá, gánese las elecciones. Milei es presidente ahora porque se ganó las elecciones. Arévalo intenta llegar a la presidencia porque se las ganó. Maduro no se las ganó, Maduro se las robó. El señor de Ecuador se la ganó. Boric se ganó las elecciones. Putin no se va a ganar las elecciones porque hizo la ley a su manera. El señor Ortega es presidente porque puso preso a todos los candidatos. Entonces nosotros necesitamos dirigencias, pero que piensen ante los factores, ante los acontecimientos nuevos, con ideas nuevas. No podemos transformar la educación pensando con ideas viejas. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia a una velocidad de 2 años y medio a 3 años de promedio. Entonces nosotros tenemos que tener una mente nueva, nuevas ideas para poder modernizar. No lo vamos a hablar con los mismos maestros que tienen las mismas condiciones y que no se quieren preparar, que no se quieren evaluar. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la calidad de mis maestros si no le hago una evaluación de desempeño? Claro que ellos son responsables de una parte importante. Los estudiantes tenemos que impulsarlos a debatir entre ellos, a tener opiniones contrarias y respetarse, a debatir sobre ciencia, sobre matemáticas, sobre la complejidad de un problema cualquiera que él sea, de química, de física, a estudiar sobre genética molecular, a estudiar sobre el DNA, a estudiar sobre inteligencia artificial. Tenemos que enseñarles a pensar y no a leer cualquier pendejada que hay en las redes sociales que está llena. Yo les recomiendo para su tranquilidad espiritual que deje de estar leyendo esas en la plataforma X, esas opiniones de los opinólogos que saben de todo, pero que al final no saben de nada. Y cuando usted pregunta y mira los currículums de esos muchachos profesionales, no pasaría en una escuela secundaria seria. Fíjense lo que está haciendo Singapur. Fíjense lo que está haciendo Corea del Sur, lo que hace Japón. Mire el retraso en la educación en los Estados Unidos. La mayoría de los estudiantes con PhD en los Estados Unidos o son japoneses, chinos, de Singapur, o son sirios, para que usted sepa. Entonces, o hindúes. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema les está enseñando a ser críticos y autocríticos frente a los acontecimientos que se están desarrollando. Si yo quiero que mis muchachos sepan de ecología, lo primero que tengo que saber yo de ecología. Yo tengo que saber de ecología. Yo no puedo decirle que un río desapareció porque lo leí por ahí. No, yo tengo que saber si eso es verdad. Yo tengo que saber de verdad los parámetros. ¿Usted ha visto alguna discusión en las universidades de nosotros sobre los efectos que tiene toda esta crisis en el empleo? Usted ha visto a los profesores nuestros de economía de la Universidad de Panamá estudiar, no, ¿sabe lo que le dicen? Esos son inventos de la transnacional. No, nosotros no trabajamos en la transnacional. Nosotros somos panameños que estudiamos lo que está pasando en la economía panameña y sabemos, sin la menor duda, que las capacidades de inversión de la República de Panamá en el quinquenio que viene están limitadas. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a restablecer la confianza cuando una de nuestras basamentos del desarrollo es nuestra posición geográfica? Y en el año 24, ese canal estará cada vez con menos agua y se nos ha planteado un problema. ¿Cómo modernizar el canal? ¿Cómo darle más agua? ¿Cómo ponerlo al día? O cómo generar
nuevas alternativas. Pero las alternativas del desarrollo tienen que ver mucho con la capacidad de recursos que uno disponga. ¿Usted lo ha visto a ellos criticando a Chile? Chile es un país minero. Usted lo ha visto a Perú, con todo lo que ha pasado en Perú. La resiliencia de Perú se debe fundamentalmente al peso de la economía minera. Y los problemas del desarrollo. Panamá es un país carbono negativo. ¿Alguien le ha explicado a nuestros muchachos qué significa eso? ¿Alguien le ha explicado realmente ese corredor mesoamericano, qué es lo que realmente es? ¿Y cómo se ha destruido él? ¿Por qué? Por la ganadería de tumba de bosques y rastrojos de poco nivel tecnológico y de poca reforestación. ¿Alguien le ha explicado a nuestros niños que la vertiente del Pacífico, nuestros ríos agonizan? Y en el área metropolitana, los 5 ríos más importantes del área metropolitana son un alto foco de contaminación ambiental. Y estos muchachos viven en San Miguelito, viven allá arriba, podían ejercer jornadas para educar a la gente a no tirar basura, pero ellos no están interesados en eso. La vida es una vida compleja. El mundo moderno pertenece a los estados que han entendido 2 cosas. La educación como arma importante para el desarrollo y el fortalecimiento de los gobiernos locales como mecanismo de descentralización.